Hola, bienvenidos a un nuevo video. La Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras más atroces de la historia de la humanidad, al igual que también fue una de las menos olvidadas. Es la más recordada de todas por las millones de víctimas que murieron en tal guerra, tanto soviéticos como judíos. Pero el día de hoy vamos a hablar de un caso específico. Hoy hablaremos exactamente de algo que muy poca gente sabe, y eso es la participación América Latina en lo que fue en la Segunda Guerra Mundial. Comencemos. A pesar de tratarse de un país neutral, en los primeros años de la guerra, un grupo de aviadores argentinos se alistaron como voluntarios en la Royal Air Force británica, dando lugar al 164 Escuadrón de la RAF de voluntarios argentinos, el cual combatió en el norte de Francia y Bélgica. Se presentaron 776 argentinos como voluntarios en las Fuerzas Aéreas de Gran Bretaña, Canadá, Sudáfrica. En total, se estima que unos 4.000 argentinos combatieron durante la Segunda Guerra Mundial como voluntarios de los aliados. En diciembre de 1941, tras el ataque a Pearl Harbor, Cuba fue el único país independiente antillano que le declaró la guerra al eje. En el país fueron arrestados varios agentes alemanes y se convirtió en el principal proveedor de azúcar a los aliados. Alemania hundió 5 buques mercantes cubanos con un saldo de 82 muertos. Por su parte, los cazasubmarinos cubanos hundieron al submarino alemán U-176. También como consecuencia del ataque a Pearl Harbor, Venezuela rompe relaciones con las potencias del eje en diciembre de 1941. A raíz de ello, el 16 de febrero de 1942, los tanqueros venezolanos Monagas y Tía Juana son torpedeados y hundidos por submarinos del Tercer Reich en aguas del Golfo de Venezuela, tras lo cual, el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita, aunque sin declarar la guerra, pasa a cooperar con el esfuerzo aliado de manera más estrecha, autorizando incluso el uso temporal de bases militares venezolanas por el ejército y la Armada de los Estados Unidos, así como garantizando el suministro de combustible a dichas fuerzas. Colombia declaró la guerra en 1943, porque un submarino alemán hundió uno de sus barcos, el Goleta Resolute, que unos días antes había transportado soldados ingleses a la isla de San Andrés. A raíz de esto, el gobierno colombiano decidió hacer patrullajes para evitar más hundimientos. El 29 de marzo de 1944, el Ark Cabimas transportaba gasóleo en la ruta Cartagena-Panamá, escoltado por el Ark Caldas, que detectó la presencia del submarino alemán U-154, hundiéndolo en el acto. Si bien varios países sudamericanos le declararon la guerra a las potencias del eje, solo Brasil envió una fuerza expedicionaria a combatir. Entre julio y agosto de 1942, submarinos alemanes hundieron 18 barcos brasileños, y aunque el gobierno de Brasil se mostraba reacio a entrar en el conflicto, la indignación pública empujó a Brasil a declarar la guerra a Alemania en noviembre de 1942, y a enviar casi 30.000 hombres al frente de Italia. En mayo de ese mismo año, Alemania hundió 2 navíos petroleros mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Con este hecho se da inicio a la única participación de México en la Guerra Mundial. Ante la descortesía del eje de no contestar a la nota de protesta enviada por la Cancillería mexicana, el Congreso mexicano le declaró la guerra el 22 de mayo de 1942, siendo el tercer y último país norteamericano en entrar en la guerra. Desde fines de junio a principios de septiembre, los submarinos alemanes hundirían 4 barcos más: Tuxpan, Oaxaca, Las Choapas y Amatlán. De esta forma, la aviación mexicana, conformada por el Escuadrón 201, participó en la Guerra del Pacífico. El resto de los países sudamericanos como Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile y Argentina, solo rompieron relaciones diplomáticas con los países del eje entre 1942 y 1944. La mayor parte de los cuales declararon, finalmente, la guerra al eje recién en febrero de 1945.
salvo Argentina, que le declaró la guerra a Alemania y a Japón el 27 de marzo, y Chile que hizo lo propio con Japón a fines de abril de 1945, siendo el último país en emitir una declaración de guerra. Como pueden ver, Latinoamérica tuvo, aunque muy pequeña, su participación en la Segunda Guerra Mundial. Si quieren una segunda parte, denle like, y compartan si les fue de utilidad, y no se olviden suscribirse. Esto fue todo por mí, soy Chuyín García, el perro, nos vemos.